para entender la Biblia, muy importante que se reconozca que hay tres dispensaciones. Mucha gente hablando de la Biblia simplemente dice, la Biblia enseña, pero sin distinguir entre estas tres dispensaciones. La palabra dispensación significa administración. Y estamos hablando de cómo Dios, desde el principio del mundo, ha administrado el propósito y plan de Dios que fue consumado en Jesucristo. Pero es muy importante reconocer, sobre todo, es muy importante reconocer que los mandamientos de la ley de Moisés no son para la iglesia de Cristo. Por ejemplo, el guardar el sábado, el pagar el diezmo, usar instrumentos de música en el culto, quemar incienso, tener sacerdotes, todo aquello pertenece a la ley de Moisés, que era la ley exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora, Dios ha hablado al hombre desde el principio del mundo, pero primero se dirigió simplemente al hombre como padre de familia o de tribu, ya la familia grande. Entonces, comenzando con Éxodo 20, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 20, entregó la ley de Moisés, y yo repito que era exclusivamente para el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Esa ley duró para el pueblo de Israel hasta morir Cristo. Entonces, después de la muerte y resurrección de Cristo, él tenía toda autoridad, como dice en Mateo 28, 18, y él reveló durante su ministerio personal y luego a través de los apóstoles, él reveló el Nuevo Testamento, que es la ley de Cristo para todo el mundo y hasta el fin del mundo. Ahora, vamos hablando, así para comenzar, vamos hablando de la dispensación que se llama patriarcal, la dispensación en la que Dios trató con el padre de una familia o de una tribu. Esta dispensación comenzó ya con el principio del mundo y duró hasta la cruz de Cristo para todas las naciones, con la excepción de Israel. Pero repito, no es una ley, no había ley nacional. Era la ley que Dios daba al padre de familia, por eso se llama dispensación patriarcal. El padre, por ejemplo, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, él era la cabeza, él servía como el sacerdote, Dios habló por medio de él. Y él dice Hebreos 1:1 que habló de varias maneras a ellos. Y la
adoración aquella durante esa dispensación era el sacrificio de animales ofrecidos sobre altares, como vemos en Génesis 8:20, Génesis 12:7-8. Durante esta época Dios llamó a Abraham, Génesis capítulo 12, y le dio ciertas promesas de que él haría de Abraham una nación especial. Hijo de Abraham, Isaac, luego hijo de Isaac, Jacob, que también se llamó Israel. Y entonces, esa ley que Dios dio, comenzando en Éxodo capítulo 20, era para ese pueblo de Israel, descendientes de Abraham. Muy interesante. Las promesas que Dios hizo a Abraham, Génesis 12, Génesis 17, hacia a través de Génesis, pero muy interesantes porque apuntaban hacia Cristo. Promesas que serían cumplidas en Cristo. Muy bien. Entonces, él hizo la promesa de que Abraham sería padre de una nación. Esa nación se llamaría Israel, el pueblo de Israel. Dios dio a esa nación la tierra de Canaán, una tierra que fluía, como dice la Biblia, pues leche y miel. Y también Dios les dio una ley especial a ese pueblo llamada la ley de Moisés. Entonces la dispensación mosaica, o el periodo de tiempo que el pueblo de Israel vivió bajo la ley de Moisés, se llama la dispensación mosaica. Dios gobernó a ese pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés, la ley que él entregó a Moisés en el monte Sinaí, cuando los sacó de Egipto. Y eso comenzó con los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y esa ley fue revelada a través de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora, esta dispensación mosaica comenzó con la entrega de la ley de Moisés, comenzando con los 10 mandamientos, y duró hasta que fuera clavada en la cruz de Cristo, Colosenses 2:14. Ahora, vamos fijándonos bien en este punto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, Él os anunció su pacto, el testamento, es el Antiguo Testamento, el pacto con el pueblo de Israel, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Con esto Dios introduce la ley de Moisés, el pacto entre Dios e Israel. Esta ley fue dada, yo sé que estoy repitiendo, pero vale la pena, fue dada exclusivamente al pueblo de Israel. Escucha Deuteronomio 5:3, capítulo 5, verso 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Esto es ya después de la esclavitud en Egipto, ya cuando Dios los tenía en el desierto y le estaba entregando esta ley.
Dice el Salmo 147, versículos 19 y 20, ha manifestado sus palabras a Jacob, Israel, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Bien claro esto, bien claro. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Entonces, el guardar el sábado era ley solamente para Israel. Dice capítulo 15, verso 5 de Deuteronomio, un texto muy importante, sería bueno subrayarlo. Deuteronomio 15, 5. Acuérdate, dice Moisés al pueblo, que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, el sábado. Tenía propósito. Era para recordar que Dios los había sacado de la esclavitud. Por ejemplo, nosotros, la Iglesia de Cristo, cada primer día de la semana, Hechos 20, verso 7, conmemoramos, recordamos la muerte de Cristo al participar de la cena del Señor. Asimismo, este pueblo de Israel, ellos guardaban el sábado para recordar cada sábado, que habían sido esclavos en Egipto y Dios los sacó de la esclavitud. También el pagar el diezmo, ley de Moisés para sostener la tribu de Leví, la tribu que se encargó de los servicios, sacrificios y todo bajo la ley de Moisés. Números 18, 20 y 21. Y también sería bueno apuntar y subrayar Números 18, 20 y 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Por heredad, sostenimiento, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y hermanos y amigos, no hay nada, ni un texto en el Nuevo Testamento que hable así, que Dios había dado esa ley del diezmo para los pastores, evangelistas y predicadores. No. Eso es ley de los hombres, ley de conveniencia. Les gusta. Los pastores les gusta, porque la iglesia tiene que pagar 10% de sus ingresos para los pastores. Les conviene, pero no es Biblia, no es el Nuevo Testamento, es la ley de Moisés para los levitas. Bien claro, bien claro. El tocar instrumentos de música, otra vez, la gente les gusta, pero no es para la iglesia. Segundo libro de Crónicas, 29, 25 al 28. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con
las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ley de Moisés, quemar el holocausto, que era la víctima entera, el cuerpo entero del animal. Y durante ese tiempo cantaron y tocaban instrumentos de música. Y no hay texto alguno en el Nuevo Testamento semejante a eso. No hay, no existe. Dios dice en varios textos, cantar himnos, cánticos espirituales, alabar a Dios con los labios y edificar unos a otros con los cantos. Instrumentos, nada. Eso es de la ley de Moisés. Hay que dejarlos allá. No están en el Nuevo Testamento. Y luego la ley de Moisés, con todo eso, dice Pablo en Colosenses capítulo 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso es el guardar el sábado. Dice Pablo que eso, que no impongan esa ley en la iglesia. Porque Cristo clavó la ley de Moisés en la cruz y puso fin a todo aquello, aún para los judíos, aún para el pueblo de Israel. Él puso fin a la ley de Moisés. Porque Cristo, ahora, Hebreos 7, 11 y 12, Cristo puso fin a aquellos sacrificios y el guardar el sábado y el diezmo y instrumentos de música en el culto y el quemar incienso y todo eso. Dice en Hebreos 7, 11 y 12, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si esto hubiera sido el plan de Dios permanente, dice, porque sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, hablando de Cristo, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? No, Cristo no fue. Cristo es nuestro sacerdote, pero no conforme al orden de Aarón, sino de Melquisedec. Un sacerdocio único, muy especial. Porque Hebreos 7:12. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuántas iglesias ahora de las que practican las cosas de la ley de Moisés, cuántas tienen el sacerdocio levítico? Oh, eso no lo queremos. Por favor. Cambiado el sacerdocio, también hubo cambio de ley. Y se acabaron todo aquello de la ley de Moisés. Hermanos y amigos, cuidado. Mucho cuidado cómo manejamos la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hay muchas advertencias muy solemnes en cuanto a pervertir, torcer, usar mal las escrituras. Pero muchos lo hacen. Muchos tuercen, usan mal tantos textos como eso, de aplicar las cosas de la ley de Moisés, como que ahora debemos practicarlas en la iglesia. No, señor. No, señor. Ahora, la dispensación de Cristo. Ya ahora estamos todos
todo el mundo, judíos, gentiles, todos estamos bajo el Nuevo Testamento, bajo la perfecta ley de libertad de Cristo, la dispensación de Cristo. Ahora se llama el cumplimiento de los tiempos. Hebreos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese es el Nuevo Testamento. Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Sí, el Espíritu Santo dio esos dones a los apóstoles, y ellos podían hacer milagros y sanar y aún levantar los muertos. En Juan 14, 25, 26 dice Cristo a los apóstoles: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, a los apóstoles, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es que los apóstoles iban a recordar lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también recibir toda la enseñanza del Nuevo Testamento para predicarlo y para escribirlo. Juan 16, 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tenemos toda la verdad revelada a los apóstoles, confirmada con milagros, escrito en el Nuevo Testamento. Ya no hay profecías, ya no hay nuevas escrituras. La promesa es que ellos, el Espíritu Santo, os guiará a toda, T-O-D-A, toda. Y el mundo religioso dice: no. Nosotros sabemos mucha verdad, aparte de lo que ellos no saben verdad. Ellos saben error, les gusta, les conviene, es lo que la gente quiere, y es una religión humana, pero no es de la Biblia. No es de la Biblia. Hechos 1:5, hablando con los apóstoles, Jesús le dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto comenzó, Hechos capítulo 1 dice esto, y Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, podían hablar los idiomas de todas las gentes que estaban ahí, y Cristo entonces estaba entregando toda la verdad a través de los apóstoles.
a su iglesia establecida, su reino establecido ese mismo día de Pentecostés, Hechos 2. Hechos 2, del 1 al 4, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, como vemos en verso 8 y verso 11, lenguas en las que nacimos, idiomas de las varias naciones que estaban reunidas ahí. Les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Hechos 2:8. Las nuevas lenguas que Jesús prometió en Marcos 16. Esa promesa cumplida en el día de Pentecostés. Y luego el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10 y Hechos 11. En estos capítulos, vemos que los gentiles, Cornelio no era judío, era gentil. Y ahora en Hechos 10 Dios abre la puerta a los gentiles. Hechos 2 judíos, Hechos 8 samaritanos, ahora Hechos 10 gentiles. Y dice que Cornelio y su casa recibieron el mismo don que los apóstoles, o sea que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo para convencer a Pedro y a sus 6 compañeros de que ahora Dios no hace acepción de personas, que Él de todas las naciones, Él recibe a los que vienen al Evangelio de Cristo. Hechos 10, Hechos 11 son capítulos muy, pero muy importantes, que ahí comienza la evangelización de los gentiles. No, nada que ver. El Espíritu Santo que vino sobre ellos aquel día no tenía que ver con la salvación, porque el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y casa cuando los apóstoles cuando Pedro apenas comenzó a hablar. Él no había predicado el Evangelio. Dios les dio a los gentiles esta señal para que los judíos los aceptaran, para que Pedro les predicara el Evangelio. Pero el bautismo del Espíritu Santo de Cornelio y su casa no tuvo que ver con salvación. La salvación de Cornelio y su casa es cuando ellos, oyendo el Evangelio, creyeron y fueron bautizados para el perdón de pecados, al igual que Hechos 2:38. Nadie debe confundir los detalles de ese evento tan, pero tan importante. Muy bien, entonces los apóstoles, ellos, como vemos en Hechos 1 y Hechos 2, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo para así ser inspirados, para recordar toda la enseñanza que Cristo les había entregado y para guiarles a toda la verdad y para confirmarla con señales y prodigios hasta así terminar la revelación. Y luego el caso de Cornelio y su casa ellos también recibieron el mismo don, o sea que también fueron bautizados con el Espíritu Santo para convencer a Pedro y sus 6 hermanos de que ahora Dios quería que ellos predicaran el Evangelio a los gentiles. Por tanto, dice Cristo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
tres dispensaciones: patriarcal, mosaica y luego la de Cristo. Y gracias a Dios vivimos bajo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El Nuevo Testamento, la ley de Jesucristo. Los gentiles nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. Los gentiles nunca fuimos mandados a guardar el sábado. Para los israelitas. Y ahora Pablo dice en Gálatas 1, 8 y 9, si alguien predica un evangelio diferente, un evangelio que mezcla la ley de Moisés con la de Cristo, imponiendo la circuncisión y tales cosas, dice Pablo que sea maldito, que sea condenado. Así es que es asunto delicado, asunto muy importante, distinguir entre estas tres dispensaciones. Muchas gracias por su atención y que el Señor le ayude en el estudio de la Biblia.